Solo un brindis, dijo Román, mostrando una sonrisa perfecta que parecía ensayada. Observé su mano, demasiado calculada, demasiado precisa, mientras levantaba su copa hacia la mía. Ahí estaba un movimiento rápido del pulgar, un leve giro de muñeca. Algo pequeño, casi invisible, cayó en mi bebida. No me miró, ya estaba girándose hacia la multitud, alzando la copa más alto, reclamando atención, por la mujer que nunca dejó de trabajar, dijo con una sonrisa que destellaba confianza. Y ahora por fin descansa. Risas suaves, aplausos educados. Jimena no rió, estaba absorta en su celular. Sonreí, lo justo, y cuando Román se dio la vuelta, alargué la mano sobre la mesa y cambié mi copa con la de Clarisa. Ella no había tocado la suya demasiado ocupada, criticando el arreglo floral que yo había elegido. No se dio cuenta. Nadie lo hace cuando eres lo suficientemente silenciosa y cuidadosa. Chocamos las copas. Bebieron. Bueno, ellos bebieron. 10 minutos después, estaba cerca de la mesa de postres cuando se oyó un estruendo. Un golpe seco vidrio contra baldosa. Luego jadeos. Una silla rechinó al ser arrastrada. Clarisa estaba en el suelo, su mano inerte, su boca temblando como si las palabras se le escaparan. Su copa yacía rota a su lado, el líquido ámbar formaba un charco bajo su codo. Un mesero corrió hacia ella. Alguien gritó pidiendo hielo. Román se quedó paralizado. Yo no. Retrocedí lo suficiente para no pisar el desastre, pero no tanto como para parecer indiferente. Coloqué mi copa en el borde de la mesa de buffet y crucé las manos. No se siente bien, dijo Román con la voz quebrándose en los bordes. Seguro fue el vino. Es sensible a... Pero nadie lo escuchaba. 2 invitados ya habían llamado a una ambulancia. Clarisa sudaba pálida. Jimena por fin levantó la vista de su celular. Sus ojos se encontraron con los míos. Incliné la cabeza ligeramente. Ella desvió la mirada. Los dedos de Román temblaron al buscar su celular. No hizo la llamada. El salón quedó en silencio. Solo el eco lejano de sirenas acercándose llenaba el espacio. Y en ese silencio comencé a preguntarme cuánto tiempo llevaban planeando esto. La semana antes de la fiesta planché la misma blusa 2 veces, aunque sabía que a nadie le importaría. Compré unos zapatos nuevos solo para sentir que entraba en algo diferente, algo ganado con esfuerzo. 43 años en los archivos forenses. Sabía lo que significaba el silencio. Sabía cómo los detalles desaparecen cuando nadie se molesta en mirar de cerca. Pensé que esa noche sería distinta, que por una vez me verían. Jimena ni siquiera levantó la mirada cuando entré al salón de eventos. Estaba con los brazos cruzados, hundida en su celular, asintiendo distraída, mientras Román ajustaba las tarjetas de los asientos. Él se había encargado de todo, desde el lugar hasta la disposición de las mesas, incluso la música, nada que yo reconociera, nada que me gustara. Cuando pregunté por la presentación de fotos que había preparado con imágenes antiguas del laboratorio Román, sonrió. Decidimos no usarla. Se sentía anticuada. No hubo discurso para mí, ni un momento con el micrófono, solo Román de pie en la mesa principal recitando una lista pulcra de mis logros como si los hubiera sacado de un folleto. Jimena estaba a su lado, con los brazos colgando, sonriendo solo cuando un flash la atrapaba. Me senté ahí con las manos cruzadas en mi regazo, asintiendo como si estuviera viendo el retiro de alguien más, no el mío. Incluso la mesa donde me pusieron estaba a un lado, lo bastante cerca para ser cortés, lo bastante lejos para ser olvidada. Llegó el pastel. Nadie preguntó si me gustaba el sabor, no lo probé. Román alzó su copa y me sonrió como si debiera estar agradecida por el esfuerzo. Y entonces vino el polvo, el cambio de copas, el silencio. No era el final que imaginé, no. Pero los finales no siempre piden permiso.
Salí del salón de eventos mientras los paramédicos sacaban a Clarisa por la puerta lateral. Nadie me detuvo. Afuera me quedé un momento viendo las luces desvanecerse. Luego saqué mi celular de la bolsa, lo desbloqueé y comencé a revisar la aplicación de grabadora de voz. Tenía 29 años cuando sonó el teléfono por la explosión. Dijeron que fue instantáneo, que no habría sentido nada. Me pregunté cómo podían saberlo. Recuerdo mirar la pared sobre la estufa, preguntándome si alguna vez volvería a cocinar para alguien más. Jimena tenía 4 años. No entendía la muerte, solo la ausencia. Durante semanas me preguntó dónde estaba su papá. Le conté la verdad en pedacitos lo bastante pequeños para que los tragara sin ahogarse. Tomé el primer trabajo que conseguí archivando registros municipales de día. Por las noches trabajaba en la recepción de una pequeña oficina de abogados, ordenando correo y cambiando cartuchos de tóner. Recortaba cupones, preparaba cada comida, me cortaba el pelo yo misma. Vendí el televisor. Más tarde vendí el anillo. Mi anillo de bodas, el de lavanda fina, con 3 diamantitos que brillaban perfecto bajo la luz del sol. Pagó el curso de preparación para el examen de abogacía de Jimena. Ella lo aprobó a la primera. No volví a casarme. No porque no quisiera amor, sino porque no encontré a alguien que no me pidiera renunciar a la poca estructura que había construido. No necesitaba mucho. Solo ver a Jimena de pie en un juzgado, diciendo objeción con firmeza, haciendo lo que yo nunca tuve la oportunidad de hacer. Cuando se comprometió con Román, sonreí y les ofrecí la casa. Es demasiado grande para mí. Sola, dije, aunque yo misma había plantado cada flor de ese jardín. Con los ahorros que junté a lo largo de décadas, compré un departamentito modesto, pagado de contado, sin deudas, sin preguntas. En su boda me sentaron cerca del fondo. El número de la mesa no importaba. Estaba ahí para apoyarla. Siempre ahí. Solo la madre. Solo la sombra constante detrás de la que brillaba. Y aún así, de alguna manera no suficiente para protegerme de la traición. Esa noche, después de la fiesta, abrí el cajón donde Román había deslizado esa carpeta roja. La música se había detenido. Los invitados se habían ido. Solo quedaba el tintineo de los vasos y las voces apagadas del personal recogiendo las mesas. Salí al pasillo lateral más por instinto que por intención. Necesitaba distancia, silencio. Entonces lo escuché. La voz de Román, baja, pero urgente, se coló por la esquina como una amenaza sin rostro. Tú dijiste que la mantendría callada el tiempo suficiente para conseguir la firma, Sisió. Una pausa. Luego otra voz masculina irritada. ¿Tú la cambiaste? ¿Con quién, Román, más cortante ahora? No sé, no lo vi. Pensé que se lo había tomado. Contuve el aliento, pero no me moví. Metí la mano lentamente en mi bolsa, el dedo rozando la aplicación de grabadora en mi celular. Solo capturé las últimas frases. No era mucho, pero era suficiente. Dijiste que era de acción rápida. Lo es. Si hubiera funcionado la orden de tutela, estaría lista para el lunes. Tutela. Retrocedí mis pasos casi silenciosos sobre la alfombra. Mi pulso, sin embargo, retumbaba en mis oídos. Encontré un banco cerca de la salida y me senté aún, aferrando el celular. Abrí mis contactos y toqué el nombre de Hortensia. La pantalla parpadeó y el mensaje se envió. Audio adjunto. Respondió en minutos. Una sola palabra: recibido. Miré la alfombra hasta que el zumbido de la aspiradora del salón dejó de sonar. Hasta que pude levantarme sin temblar. Querían dejarme inconsciente. El tiempo suficiente para presentar una moción en la corte, para tomar el control de mis cuentas, mis decisiones, mi nombre. No lloré, no hablé. No, solo caminé de regreso a mi departamento y abrí la carpeta roja que Román había intentado deslizar en mi cajón el mes pasado. Sonrió entonces agitando la carpeta con despreocupación.
No hay de qué preocuparse de veras. Solo son unos papeles de planificación patrimonial, dijo. Jimena ya revisó todo. Tu hija es una abogada brillante, ¿recuerdas? Lo hizo sonar como una cortesía, como si debiera sentirme orgullosa de que siquiera me incluyeran. Y no la había abierto, hasta ahora. Adentro, entre un membrete falso y un sello notarial forjado, había una copia de un poder notarial, con fecha para el lunes siguiente. Tomé la carpeta y tomé el teléfono. La carpeta estaba justo donde él la dejó, en el cajón del comedor, bajo los manteles que no había usado desde el Día de Muertos. Roja, sin etiqueta, demasiado delgada para ser inofensiva. La abrí lentamente, esperando folletos de herencias o tal vez información genérica sobre fideicomisos, pero lo que salió fue intencional. Estructurado. Un documento de poder notarial. Mi nombre. Mi firma. Excepto que yo nunca toqué esa pluma. La fecha estaba puesta para el lunes, 2 días después de la fiesta. Los testigos en blanco, el sello notarial falso. Pasé los dedos por el papel y solo sentí un calor subiendo por mi nuca. Debajo había varios correos impresos. No creo que él quisiera dejarlos ahí. El asunto del primero plan de liquidez para el retiro. Borrador de presentación. El cuerpo detallaba la propuesta de Román para los inversionistas 50 millones de pesos, en activos líquidos respaldados por pensiones gubernamentales heredadas y ahorros privados de la pareja principal de la familia. Yo. Describió el trabajo de mi vida como si fuera una máquina tragamonedas, lista para soltar el premio. Incluso había una lista de viñetas con el cronograma: asegurar el poder notarial, transferir activos tras la firma, anunciar la sociedad con una narrativa de inversionista mayor. Narrativa, eso era yo para él. Una historia, un discurso. Me senté en la mesa por un largo rato, sosteniendo el papel en una mano y el vaso de agua que olvidé haber servido en la otra. La luz de la cocina zumbaba débilmente sobre mí. En algún punto entre los correos adjuntos y la firma falsa dejé de sentir dolor. Algo más se asentó, no furia, ni siquiera traición, precisión. Saqué un sobre viejo y deslicé los documentos falsos dentro. Luego guardé los correos impresos en una carpeta aparte y la cerré en el gabinete a prueba de fuego que no había abierto en años. A la mañana siguiente manejé a un centro de buzones privados y renté uno a mi nombre completo. Luego llamé a un abogado, no al que ayudó a Jimena y Román a comprar la casa. Alguien en quien confiaba, alguien que me debía un favor. Y antes del mediodía ya había comenzado a mover la primera cuenta. Me reuní con Hortensia en un pequeño restaurante a las afueras de la carretera, de esos donde nadie hace preguntas si 2 mujeres mayores llegan con un objeto envuelto en papel dentro de una bolsa acolchada. Ella no preguntó cómo conseguí el pedazo de vidrio, y yo no lo expliqué. Lo había deslizado en una servilleta en el salón de eventos, mientras todos se arremolinaban alrededor de Clarisa. Unas gotas de líquido aún se aferraban al borde, lo suficiente. No nos quedamos mucho en la mesa. Hortensia me llevó por una puerta trasera a su pequeño laboratorio que operaba a medio tiempo en un garaje reconvertido para autos. Todavía olía ligeramente a aceite de motor y acetona. Trabajó en silencio, como nos habían entrenado a las 2. La vi pipetear el residuo en un frasquito. Cuando llegaron los resultados, no giró la pantalla hacia mí. Solo se quedó sentada un segundo leyendo. Luego exhaló. Es una mezcla de benzodiazepinas, dijo. Dosis alta, indetectable en la mayoría de los análisis de sangre después de 6 horas, pero definitivamente diseñada para noquear a alguien. Rápido, pregunté. 10 minutos. Tal vez menos con el estómago vacío. Asentí. Querían dejarte inconsciente. La miré a los ojos. Entonces hagamos que se sientan sin poder. Pasé el resto de la semana poniendo el plan en marcha
No una reacción, no una venganza, solo precisión. Contacté a la compañía de títulos que manejó la transferencia de mi departamento. Confirmé que todas las escrituras estuvieran limpias y las retitulé bajo un fideicomiso privado, silencioso, legal, sin notificaciones requeridas. Moví los fondos de mi pensión a vehículos separados bajo mi apellido de soltera. Contacté a un viejo abogado al que una vez saqué de un aprieto con registros estatales y le pedí que estuviera listo. No le dije a nadie. Para el final de esa semana, cada cuenta ligada a mi nombre había sido redirigida, sellada y cerrada. Ellos ni siquiera sabían que estaban perdiendo. El empleado detrás del mostrador apenas levantó la vista cuando deslicé mi identificación por la ventanilla. Necesito confirmar la titularidad de una propiedad residencial, dije. Tecleó un momento y luego giró la pantalla hacia mí. Unidad 4C verificada. Única propietaria Selvara Trentmore. Asentí. Bien, quiero transferirla a un fideicomiso. Sus dedos se detuvieron. ¿Ya tiene uno establecido? Aún no, dije, pero lo tendré mañana. Fue la expresión en su rostro la que me dijo que esperaba ver más nombres en el registro como el de una hija, un yerno, pero nunca los había añadido, a pesar de las sugerencias de Román, a pesar del silencio de Jimena. Digo, ¿deberías considerar actualizar a los beneficiarios?, había dicho Román una vez con aire casual mientras rellenaba su vaso. Facilita la transición en emergencias. Recuerdo haberle sonreído. Lo pensaré. Lo hice. Y decidí. Pasé el resto de la tarde en una pequeña oficina legal a 2 calles de ahí, estableciendo un fideicomiso revocable bajo un nombre de titularidad privada indescriptivo, imposible de rastrear sin intervención judicial. Transferí el departamento, el coche, las cuentas, una por una. Pedí un registro digital para mí y una copia física enviada a mi buzón en el centro, no al departamento. Esa noche abrí mi perfil de salud en línea y eliminé a Román y Jimena de mis contactos de emergencia. Puse a Hortensia en su lugar, sin mensajes, sin confrontaciones, solo sustracción. Para la mañana siguiente, mi nombre ya no estaba junto al de ellos en ningún formulario. Y por primera vez en años no me sentí atada a nadie que pensara que era una carga, que hablaran de mi edad, que me llamaran solitaria o difícil o olvidable. Podían decir lo que quisieran, pero ya no podían tocar un solo peso de lo que había ganado. Al día siguiente pasé por el banco. Pedí que pusieran una alerta en cualquier intento de acceder a mis cuentas con autorización externa. Empezó con 3 llamadas perdidas, luego 5. Para el mediodía tenía 15 mensajes de voz de un número desconocido que ya sabía que era de Román. No contesté. A las 2:30 comenzaron los mensajes de texto. Puedes llamarme, hay un problema con las cuentas. Podría ser un error del banco. Podemos arreglar esto. Selvara, solo necesitamos acceso otra vez. No respondí. Me senté en mi sala con un vaso de agua y vi el sol arrastrarse por el suelo. A las 5:12 de la tarde hubo un golpe seco en mi puerta, sin timbre, solo puños. Abrí y encontré a Jimena parada tiesa como poste. Congelaste las cuentas, dijo. No era una pregunta. No respondí. Su voz se alzó. ¿Por qué lo hiciste? Estábamos manejando todo por ti. Román lo tenía controlado. Retrocedí un paso y dejé la puerta más abierta. Pasa si vienes a hablar. No se movió. Estás cometiendo un error. Esto afecta tu atención médica, tu vivienda, tu futuro. ¿Mi futuro?, pregunté. ¿O la presentación de inversionistas de tu esposo? Ella retrocedió un poco. Caminé a la mesa y coloqué una copia del poder notarial falso. Junto a él, los correos impresos. Te sentaste junto a un hombre que intentó borrar el consentimiento de tu madre, dije. Tú lo llamaste manejo. Él lo llamó liquidación. Miró los papeles, pero no los tocó.
Estás eligiendo a Román, dije en voz baja. Cada vez que te quedas callada lo eliges a él. No sabía, empezó, pero alcé la mano. No necesito que confieses, necesito que te vayas. Sus labios se abrieron como si fuera a discutir, pero luego miró a su alrededor. Realmente miró, y se dio cuenta de que nada en esa casa le pertenecía ya. Se dio la vuelta sin decir más. Cerré la puerta con suavidad. Esa noche actualicé mi testamento. Quité su nombre, cambié la designación de beneficiarios. Dejé una nota sin firmar sellada. En un sobre, la herencia requiere carácter, no sangre. Llegué a la oficina de Lionel Daring 15 minutos antes. Siempre lo hacía. Incluso cuando trabajábamos en diferentes rincones del edificio de archivos municipales, él decía: «Eres el tipo de mujer que pone nervioso a un plazo». Ahora estaba en una oficina esquinera, con títulos enmarcados y un corte de pelo más elegante, pero seguía sirviendo su café demasiado fuerte y me saludaba con un asentimiento en lugar de una sonrisa. Le entregué el USB y el sobre con el informe que Hortensia imprimió, cadena de custodia, análisis de muestras, identificación de compuestos. Escuchó en silencio. Reprodujo el susurro de Román por el pequeño altavoz. Luego lo reprodujo otra vez. Para el final de la hora, Lionel ya había redactado una orden de cese y una notificación a los inversionistas listados de Román, alertándolos formalmente sobre sospechas de fraude, con activos mal representados y posible conducta criminal. En 2 semanas, la startup de Román colapsó. No de golpe. Primero un socio se retiró, luego otro, luego el silencio. Nadie quiere su nombre ligado al abuso de personas mayores, especialmente cuando hay un rastro químico y una grabación digital. Clarisa se recuperó lentamente. Escuché que se mudó con su hermana a Querétaro. No la llamé. Jimena presentó una moción en la corte testamentaria alegando contribuciones familiares e influencia indebida. El juez revisó la estructura del fideicomiso, las escrituras de propiedad y las pruebas forenses. Perdió. Silenciosamente, completamente. No asistí a la audiencia. No necesitaba hacerlo. Esa misma tarde, Lionel me envió un mensaje. Todo asegurado. No se necesita más contacto. Me paré en medio de mi sala y dejé que el silencio se asentara sobre mí. No el vacío, sino el que llega tras el cierre. Alguna vez temí volverme invisible en la vejez, pero la invisibilidad, aprendí, puede ser un escudo. Caminé a mi escritorio, abrí una página nueva en mi libreta y escribí una lista, nombres de organizaciones benéficas locales, programas para niñas en ciencias y un fondo de becas que siempre quise patrocinar. Luego marqué una fecha en mi calendario, mi cumpleaños. El té estaba tibio, pero no me importó. La brisa de la tarde se colaba por las rendijas del balcón y el sonido lejano de los niños jugando en el patio se sentía como un ritmo que no tenía que seguir, solo observar. Guardé la caja de tarjetas detrás de la maceta, casi toda sin abrir. Mensajes bien intencionados de conocidos, saludos educados de antiguos colegas. Pero el sobre de hoy era diferente. La letra de Hortensia era inconfundible, angular y prolija, como de alguien que nunca aprendió a apresurarse. Lo abrí lentamente. Adentro había una sola tarjeta. El frente no tenía diseño, solo texto. No está mal para un archivista forense. Sonreí. En el estante a mi lado estaba una foto enmarcada. Jimena, de 8 años, sosteniendo una cinta de la Feria de Ciencias, con una sonrisa desdentada. No la había quitado. Tal vez nunca lo haría. Pero a su lado estaba la carpeta. La verdadera. Adentro. La escritura a mi nombre. El informe del análisis de Hortensia. La firma falsa que nunca toqué con mi mano. No me definían, pero me recordaban. Me recordaban que la paz no se regala, se asegura. Habían pasado 3 meses desde el último mensaje, sin más golpes en la puerta, sin más llamadas. Solo la calma de saber
que no podían alcanzarme ni legalmente, ni financieramente, ni siquiera en la narrativa. Eso era lo que querían realmente, reescribir el final. Decir que yo había aceptado, que me había ido en silencio. Pero no lo hice. Guardé mis propios registros. Siempre lo había hecho. Y ahora finalmente nadie podía editarlos más que yo. Alcé mi taza no por ellos, no por lo que se perdió, sino por el aire, por la calma, por saber que soy la única sosteniendo la pluma. No brindo con veneno, brindo con paz.